hablaste de un desarrollo, hablaste de una experiencia. Y si yo te pongo las estadísticas aquí generales, de los 3 partidos, el averaje de minutos de Enrique Medina fue 7.7 minutos. O sea, explícame tú cómo desarrollas, cómo él adquiere experiencia, cómo él mejora. Él se va a tener que equivocar y muchos lo van a criticar. Tenías que darle más minutos. Él tenía que jugar más. ¿Cómo están? Por aquí Grevis Vázquez, nuevamente con ustedes, con un nuevo capítulo. Sé que muchos me han llamado, me han escrito, he podido responder a mensajes por aquí, por el YouTube. Y bueno, estoy agradecido con todos ustedes por el apoyo. Esto se está haciendo, este proyecto tiene que ver con poder empoderar lo nuestro, de ser objetivo, nunca hacia nada personal, sino a lo que es el deporte venezolano sobre todo. Así que bueno, estoy agradecido con ustedes. Saludos a mi productor, a Adrián Zanoja, que lo quiero mucho, y a todos los que siguen el deporte venezolano, sobre todo el baloncesto. Bueno, este capítulo de hoy trata de lo que fue la participación de Venezuela en el AmeriCup 2025. No es sorpresa que Venezuela quedó fuera del AmeriCup, y hoy quiero hablar de lo que se prometió, de lo que se hizo y lo que realmente vi en cancha. Y empiezo con una pregunta, que quiero que interactuemos con esta pregunta por aquí, por el chat, por los mensajes que mandan por aquí por YouTube, por nuestras redes sociales. Y la pregunta es, ¿estamos preparados realmente para volver al mapa grande del baloncesto en América? Ahí les dejo esa pregunta. Y bueno, quiero hablar un poco de lo que fue estos primeros 3 juegos de la selección. Un primer juego contra Canadá, que perdemos el partido 54-88, donde, bueno, todo el mundo, todos sabíamos que iba a ser un partido bastante difícil. Se fue con una tónica ok, es transición, vienen cambios, jugadores jóvenes, se cuestionaron muchas cosas. No quise poner tanto énfasis en las preguntas, sino darle buena energía al equipo, al staff. Pero honestamente se empieza por una convocatoria sospechosa donde no sé a base de qué fue esa convocatoria. Nunca se dio una explicación. Hubo distracciones con el tema de Duarte, de Tapipa, donde no era necesario. Esto se podía resolver de otra manera. Él es un venezolano más, él es un jugador más, y yo creo que esto se puede arreglar a puerta cerrada. Y empezamos allí, donde eso de verdad no tuvo cabida, porque nos desconcentramos un poco de cuál era el propósito en nuestra participación. Entonces empezamos con un poco de sector negativo. Después vamos a lo que fue la preparación. Yo siento que la preparación para el AmeriCup 2025 no fue la mejor preparación, se los dije. Nosotros no podemos calibrarnos con equipos como Nicaragua ni como Colombia. Respeto a ambas selecciones, pero previos torneos, previas preparaciones, tú terminabas jugando contra la selección de España número 1, contra la selección de Lituania, equipos, jugamos, bueno, cuando yo estuve en la selección jugamos me acuerdo una preparación que estábamos en Lituania, que firmé con mi último contrato en la NBA con Brooklyn Nets, y recibo la llamada en el hotel, una madrugada que me tenía que ir en la mañana a hacer la firma con el equipo, con los Brooklyn Nets, y estábamos en Lituania porque teníamos 2 partidos en Lituania. Entonces ahí te calibrabas distinto, ahí la experiencia era distinta porque jugabas contra selecciones fuertes, selecciones que a lo mejor en ese momento no ibas a ganar, pero te empezabas a aclimatizar a jugar a ese nivel. Y esta preparación no hay que tomar responsabilidad de lo que fue esta preparación. Esta preparación, por ejemplo, enfrentarse a Colombia, le benefició fue a Colombia, no a Venezuela. Nosotros hemos dominado a Colombia a través de todos estos años, a pesar de que nos ganaron un partido en una de las ventanas, pero nosotros, eso le beneficia a Colombia. Jugar contra un equipo de Nicaragua, que sigue siendo un equipo que no ha marcado mucho impacto, que no gana un juego del AmeriCup, no es el calibre de preparación y planificación que hubiésemos podido tener, hubiese podido tener esta selección previo al AmeriCup. Entonces este primer juego contra Canadá
54-88. Ponme las estadísticas por aquí. Un partido bastante, diría yo, de nervios, de ambición, equipo joven. O sea, aquí pueden ver los minutos. Sancudito Edwin Mijares jugó 23 minutos. Jefferson, bueno, vamos por jugadores. Edwin Mijares jugó 23, casi 24 minutos. Lanzó un 33% de campo. Lanzó 4 tiros dobles, en la que convirtió 1. Lanzó 5 tiros triples, en la que convirtió 2 para un 40%. Lanzó 1 en tiro libre. Agarró 4 rebotes defensivos. Hizo 4 asistencias. Tuvo 4 pérdidas. Esto fue una problemática durante este torneo, las pérdidas. Tuvo un robo y tuvo una eficiencia de 8, pero en el plus and minus tuvo menos 12. Jefferson Guerra, 20 minutos, casi 21 minutos, donde tuvo 2 puntos, lanzó para un 0% de campo, no convirtió, 0-3 de tiros dobles, 0-1 en triples y metió 2 tiros libres. Termina con un rebote ofensivo, 2 defensivos, 3 rebotes en total, 2 faltas, 2 pérdidas. 2 pérdidas para Jefferson y 2 robos. Menos 33 en el más y menos, en el plus and minus. David Cuyán, 27 minutos con 36 segundos. Convierte 11 puntos, lanzó un 57% de campo, de 1-1 en tiros dobles. Un 50% de tiros triples, de 6 tiros lanzados de 3, convirtió 3. 2 rebotes, 2 asistencias, 4 pérdidas. David botó mucho la pelota ese primer juego contra Canadá. Elian Centeno jugó alrededor de 17 minutos, un 50% de campo, no metió un doble, no falló un triple, agarró solo un rebote defensivo, una asistencia. Wendy Gratero, José Ascanio, casi 17 minutos, lanzó un 28% de campo, un 40% en triple, de 2-5, un 50% de tiro libre, que no es muy bueno, y agarró 3 rebotes, 2 ofensivos, 1 defensivo, tuvo 2 asistencias y un robo. Wendy Graterol, 22 minutos, lanzó 42% de campo, un 60% de tiros dobles, un 50% en tiro libre, que no es muy bueno, un 0% de 3, lanzó 0-2 de tiros triples, agarró 3 rebotes, dio 3 faltas, y Ángelo Cisneros, casi 20 minutos, lanzó 12% de tiros de campo, de 1-5 en tiros dobles, de 1-5 en tiros dobles para un 20%, de 0-3 triples, agarró 2 rebotes, tuvo una asistencia, tuvo una pérdida y robó, déjame ver por aquí, no tuvo robos. 3 pérdidas tuvo Ángelo Cisneros. Johanner Cifontes, que fue el más efectivo esa noche, ese primer juego, jugó casi 26 minutos, usó 14 puntos, lanzó un 42% de campo, un 44% en tiros dobles, un 40% de tiros triples, tuvo 5 rebotes, 4 asistencias, 2 faltas personales, una pérdida y 4 robos. Tuvo 4 robos, Johanner Cifontes. Frangel Pirela jugó 11 minutos, no convirtió. Fernando Pomayor jugó 3 minutos, no convirtió. Carlos Daniel Fulda Carrera jugó casi 5 minutos, no convirtió. Y Enrique Medina jugó casi 10 minutos y no convirtió. Y creo que agarró un rebote. Esto fue contra la selección de Canadá. Esto no hubo sorpresa. Yo les hablé de que esta selección de Canadá era una combinación de jugadores jóvenes con jugadores que tienen tiempo, veteranos, que juegan en Europa, juegan en la liga local, y bueno, les costó bastante defender el atleticismo y la rapidez ofensiva y defensiva de Canadá. Algo que sabíamos, pero ¿cuál era el propósito en términos de la transición? De que los jugadores jóvenes pudieran jugar y tener la experiencia de enfrentar este calibre de selecciones que
honestamente no era la mejor selección en términos de talento. Canadá tiene mucho más jugadores talentosos, pero es una selección que se puede dar el lujo de tener jugadores que no están en la NBA y que pueden marcar el mismo impacto o similar. Y eso se vio y se está viendo durante esta AmeriCup. Canadá es uno de los equipos que tiene chance de quedar campeón de esta AmeriCup. El segundo juego contra Puerto Rico fue un juego más parejo, los 3 primeros cuartos se terminan desprendiendo en el último cuarto, 97-70, pierde Venezuela, un partido que honestamente me gustó mucho la intensidad. Al final obviamente no tenemos la experiencia ni el talento por ahora de poder sacar partidos como ese, pero se compitió de tú a tú, donde hubo una buena experiencia. Aquí Edwin Mijares se sobredestacó, el zancudito. No sé si tienen las estadísticas aquí, Adrián. Este partido, Edwin Mijares juega 28 minutos, Jefferson Guerra juega 20, David Cuya juega 26 minutos, casi 27, Elian Centeno juega 20, José Ascanio juega 20, Windy Graterol juega 23, Ángelo Cisneros juega nada más 7, Joaner Sifonte juega nada más 18 minutos, Franier Pirela juega casi 20 minutos, Fernando Fuemayor juega casi juega 5 minutos, Carlos Fulda no jugó y Enrique Medina jugó 8 minutos, en la que los que más destacaron fueron Zancudito, que metió 25 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, perdió la bola 3 veces y robó 2. Fue bastante efectivo, compitió de tú a tú. Jefferson Guerra, 4 puntos. David Cubillán, 4 puntos. Elian Centeno, 2 puntos. José Ascanio, 12 puntos. Compitió, lanzó para un 37% en tiros de campo, lanzó un 50% en tiros triples y le fue mucho mejor a la liga de tiro libre. Windy Graterol, 7 puntos. Ángelo Cisneros, 0 puntos en 7 minutos. Joaner Sifontes, 3 puntos en 18 minutos. Franier Pirela, 8 puntos. Lanzó 44% de campo. No metió un triple. En tiros dobles lanzó un 50% de 8-4. Fernando Fuemayor lanzó un canasto al aro, con un triple y lo convierte, lanzó un 100%. Y Enrique Medina hizo 2 puntos, lanzó 50% de campo, agarró 4 rebotes. Esto iba a ser un partido también bastante difícil. Puerto Rico es una selección que estaba peleando la punta del grupo de fase, termina perdiendo contra Canadá. Canadá es un equipo bastante completo, los jugadores del banco producen tanto más que los jugadores abridores, y Puerto Rico se tiene que adaptar a ese atleticismo y fisicalidad. Yo creo que tienen que mejorar mucho la pintura. En este caso, el partido contra Venezuela fue distinto, un partido que se despega en el último cuarto, hubo buena competencia, pero mucha inexperiencia también para nosotros, con jugadores que yo pienso que se esperaba un poco más. Y bueno, fue un aprendizaje de cierto modo. En el último juego contra Panamá, que aquí este partido lo pronostiqué básicamente y dije que este era un partido que teníamos chance de ganarlo, y lo ganamos. Tuvimos el chance de ganarlo y lo ganamos, 77-73 a favor de nosotros, pero es como ganamos. Aquí se vieron muchas cosas que se pusieron a la alerta o están en alerta. El profesor Ronald Guillén, el head coach Ronald Guillén dijo muchas cosas y comentó muchas cosas, sobre todo a los medios, y cuando hablaba acerca de esta selección, que era un proceso de transición, que iba a ser difícil para jugadores jóvenes. Siento que él dirigió este partido contra Panamá, saca el juego, pero lo dirigió como los entrenadores jóvenes en Venezuela o entrenadores que están pendientes de ganarse un título o ganar un juego en vez de tratar de desarrollar. Yo pienso que ese no fue el mecanismo en base a lo que dijo Ronald Guillén. Aquí están las estadísticas de este juego. Ese partido, después del partido que tuvo Edwin Mijares contra Puerto Rico, nada más jugó casi 5 minutos. Convirtió 3 puntos. Jefferson Guerra jugó 26 minutos, casi 27. David Cuyan jugó 32 minutos. Elian Centeno nada más jugó 9. José Ascanio jugó 24 minutos. Windy Gratero jugó 29. Ángelo Cisneros jugó nada más 10 minutos con 55 segundos. Joaner Sifonte jugó 31. Franchel Pirela jugó casi 16 minutos. Pues Mayor no jugó.
Carlos Fulda jugó casi 10 minutos y Enrique Medina jugó nada más 5 minutos. Aquí el mejor anotador de este partido fue David Cuyán, fue con 15 puntos, Jefferson Guerra 11 puntos, Windy Graterol con 12, José Ascanio con 10 y Joan El Cifonte con 14. Miren, hablando en sí, ya les hice un resumen de los juegos. Panamá lastimosamente no tuvo su mejor jugador, que es Iverson Molinar, que ese jugador sí marca la diferencia. Yo creo que Venezuela no le hubiese podido ganar a Panamá si hubiese tenido a este jugador en el roster. Lamentablemente no pudo jugar y eso nos dio ventaja a poder sacar un partido, pero es como tú ganas. Entonces aquí viene mi análisis. Yo pienso que, y lo dije, que Ronald Guillén tiene mucha responsabilidad y respeto el hecho de que asumió esta responsabilidad. Ahora es la manera. Hablaste de un desarrollo, hablaste de una experiencia. Y si yo te pongo las estadísticas aquí generales, pónmelas aquí las estadísticas generales, de los 3 partidos, el averaje de minutos de Enrique Medina fue 7.7 minutos. O sea, explícame tú cómo desarrollas, cómo él adquiere experiencia, cómo él mejora. Él se va a tener que equivocar y muchos lo van a criticar, otros no, pero tenías que darle más minutos. Él tenía que jugar más. Elian Centeno, el averaje de minutos fueron 15 minutos. Pienso que él tenía que ver la cancha mucho más. Ese es tu futuro. Estás hablando de una transición, ¿sabes? Ganar o perder con tu futuro hoy no importaba. Lo importante es la experiencia adquirida. Yo pienso que el entrenador tiene que crear ese vínculo con los jugadores. Yo pienso que Guillén no supo manejar las piezas acordes, sobre todo este roster. ¿Por qué? Él le tenía que dar una responsabilidad psicológica y presencial a Jefferson Guerra, que es un jugador joven, que se iba a equivocar, que yo pienso que debió jugar mucho más. También le doy responsabilidad al jugador porque ya es un jugador profesional, tuvo que ser mucho más efectivo. Cometió errores que usualmente él no comete, pero estaba jugando a un nivel mucho más alto al que él está acostumbrado a jugar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que él tenía que ser el 2 abridor, y yo se los dije a ustedes. Él siendo el 2 abridor, ya le das una responsabilidad y un rol que él ya está claro. Eso ayuda al jugador. Los que fuimos jugadores entendemos de roles. Y nada contra Joan El Cifonte, ese es un jugador clave para nosotros y va a ser clave por los próximos años. Pero él es un jugador que te da mucha más estabilidad si viene del banco. Pero se le da la responsabilidad de ser el abridor y disminuyes el rol de un jugador joven que pudiera ser la cara eventualmente de la selección. Entonces ahí viene el vínculo de cómo tú manejas tus piezas. Los roles son distintos. Estas son cosas que el Che hace muy bien, que entrenadores como el Che juega con el tema mental de los jugadores y psicológico. Te hace creer una película que te da confianza en el juego. Y lo mismo con Elian Centeno, lo mismo con Enrique Medina. Pudieran tenerlo de Ángelo Cisneros, le costó mucho, un jugador que es demasiado atlético, uno de los mejores jugadores que hoy en día tenemos en Venezuela, que se vio expuesto al torneo, jugando a un nivel mucho más alto. Este jugador tiene que mejorar su tiro, este jugador tiene que saber poner la bola en el piso, este jugador se tiene que comprometer a trabajar. Ese vínculo, ese desarrollo, esa confianza la trae el entrenador. Y aquí viene lo que es un proceso de desarrollo y lo que es un proceso de transición. Un Edwin Mijares que tiene mucho que mejorar, que muestra agarras, que tiene las condiciones, pero que tiene que calibrar y filtrar un poco su toma de decisiones, pero que quiere y que es súper coachable. Este es un jugador que te escucha y que trabaja, no te pone mala cara. Entonces tienes que saberlo utilizar. Entonces ahí van los detalles. El rol de David Cuyán y Windy Gratero, que son grandes amigos míos, y yo escucho a David jugar y lo que significa jugar para la selección de Venezuela, que es sumamente importante. Pero ¿cuál era el propósito? Si el propósito en la rueda de prensa y en el Parque Miranda dijeron que iba a ser una transición donde los jugadores que iban a mentorear a estos jugadores jóvenes o arropar a estos jugadores jóvenes eran Windy y Cuyán, y Rightfully so, eran perfectos para eso porque son dos buenos jugadores y dos tremendas personas, son grandes personas. ¿Me entiendes? Pero Cuyán no puede jugarte 30 minutos por juego, porque ya va de salida, igual Windy. Y a pesar de que ganamos el partido, no puedes darnos, Ronald Guillén y el staff no nos puede dar una señal de que estamos en crecimiento. O sea, no podemos vender ese humo porque no fue así. Es como ganamos. Si tú hubieses ganado con tus piezas jóvenes,
la cosa hubiese sido distinta. ¿Por qué hubiese sido distinta? Porque ya empiezas de verdad el ciclo y el jugador se va a casa o se va a estas próximas oportunidades de trabajo de una manera distinta, con confianza y con una visión de lo que viene a futuro. Tú ganas el juego con tus 2 figuras de experiencia sin ningún tipo de desarrollo a los jugadores jóvenes que necesitaban esa experiencia, que a nivel de coaching que tiene Guillén, pienso que hubiese puesto un juego mucho más, un poco más estratégico con estos jugadores jóvenes, dándole la confianza y teniendo ese vínculo con estos jugadores de ganar un partido como ese. Ese sí hubiese sido el desarrollo. Entonces, ¿cómo ganas? No que ganes, porque honestamente no ganamos absolutamente nada ganando un partido, específicamente como lo ganamos. Vi coachando a Guillén como que esto hay que ganarlo a juro y lo voy a ganar como sea. Con mis piezas fundamentales. Entonces, no hiciste lo que dijiste. Y con eso voy a lo que yo pienso que hay que darle responsabilidad. No solo le doy la responsabilidad a Guillén. Yo creo que hay alguien que nos está haciendo mucho daño. Y ese alguien es Fernando Duró. Fernando Duró sigue teniendo ataduras con nuestra selección. Es una persona que siempre dijo, porque yo lo escuché, yo me senté con él, me he sentado con él, él ha trabajado con gente que trabaja conmigo, cuando estábamos en el proceso federativo que él quería hacer, ya no quería dirigir, sino que él quería ser como especie de asesor de la selección. Entonces, aquí voy. Yo no sé si Fernando Duró está dejando trabajar al Grillo Vargas, porque yo sé que esa convocatoria no la hizo el Grillo. Yo no sé si él está dejando trabajar a Guillén o Guillén tendría que tener la personalidad de tener su sazón. Nosotros tenemos un staff de venezolanos. Está un Jonay Keker que está bastante preparado, que ha tenido mucha experiencia con entrenadores internacionales, pero que ya tiene su hora. Alexis Cedres, que ha tenido mucho éxito. El mismo Ronald Guillén, de cierto modo, pero Ronald trae esa filosofía argentina, española, que no es mala, es muy buena, pero yo creo que muy influenciada por esto, en este caso por Fernando Duró. Yo vi a Fernando Duró, lo peor que vi de la victoria de ese juego contra Panamá fue que después de ese juego se sentaron en las gradas Fernando Duró y Ronald Guillén. Y, ¿sabes? Como venezolano, quiero que sepan que no es nada personal con Fernando Duró, pero ya es hora de que nosotros somos capaces de tener nuestro propio programa, de poder trabajar juntos, de buscar esa unión juntos y dejar que el lado de entrenadores internacionales nos influya, porque nosotros tenemos baloncesto, la historia lo dice, cuando hacemos las cosas bien, cuando nos preparamos bien, cuando trabajamos en equipo, el juntos somos más, todo eso estamos capacitados nosotros los venezolanos. Entonces, por más que yo venga aquí y responsabilice de cierta manera al head coach, que eso pasa en todos lados, si ganas, ganan los jugadores, si pierdes, pierden los entrenadores. Uno está claro de eso. A lo mejor mañana puedo ser el entrenador yo, e igual la gente va a criticar, lo haga bien o lo haga mal. Pero el tema aquí es que hasta cuándo tenemos manos internacionales dentro de nuestra estructura. Entonces hay muchos entrenadores jóvenes y entrenadores de tiempo que me han llamado a decirme, Gravis, no puedes generalizar, yo tengo las ganas, yo tengo el ánimo, he hasta pagado para hacer cursos. Entonces aquí viene cuando se desmotivan, cuando no le dan la oportunidad, cuando empezamos a creer lo de afuera y no creemos en lo de adentro. Ya Fernando Duró hay que mandarlo a recursos humanos, que agarre su cheque y muchas gracias por su trabajo. Y de allí lidiar con un Ronald Guillén que es venezolano, tiene sangre venezolana y que traiga la identidad venezolana al juego, creando un vínculo con los jugadores. Ahí viene la planificación. ¿Cuál es la planificación? ¿Qué vamos a hacer ahorita para los próximos torneos? Para lo que viene. Ajá, no tenemos una liga larga. Vamos a hablar con las limitaciones que tenemos. La SPB no dura lo suficiente como para mantener a estos jugadores activos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Simplemente lo vamos a llamar y vamos a dejar que la preparación recaiga en ellos porque son profesionales. No estamos a ese nivel. Si nosotros queremos volver a la palestra y queremos dominar el baloncesto en América, tenemos que ser proactivos. ¿Cómo somos proactivos? De que si ellos juegan la SPB o durante la SPB, los jugadores jóvenes puedan hacer circuitos de trabajo a través de la federación con su gerente,
que es el que tiene que estar encargado de esto y poder monitorear el desarrollo de cada uno de estos jugadores teniendo un plan de trabajo construido por el head coach y su staff. Y que a pesar de que a lo mejor estos entrenadores están teniendo sus responsabilidades de trabajo con X equipos profesionales, seguir monitoreando este trabajo a través del gerente de la selección, de que un jugador como Jefferson Guerra entienda que tiene que jugar mucho mejor un torneo internacional y para eso se tiene que preparar. Y él tiene esa ética de trabajo. Ahora le falta un empujón. ¿Tú te imaginas que nosotros podamos monitorear eso todo el año y que el gerente y la federación tengan relación con sus equipos profesionales respectivos y hagan una ronda de lo que hacen estos jugadores? Enrique Medina, y de vez en cuando manden a los entrenadores de la selección si no tienen compromisos a entrenar a estos jugadores una semana o dos. Entiendo que todo esto requiere dinero y todo lo demás, pero yo creo que se puede hacer. Nosotros podemos hacer una planificación, poder monitorear a estos jugadores jóvenes durante todo el año. Esto es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto. Estoy hablando a nivel de selección de mayores, porque ¿qué va a pasar los próximos torneos si no hacemos un seguimiento o una planificación de desarrollo de estos jugadores? Por lo menos Ángelo Cisneros, él tiene demasiado que trabajar. O sea, él tiene demasiado que trabajar. Tiene que mejorar su tiro, tiene que saber utilizar su cuerpo, tiene que entender el enfoque del nivel que él puede ir, a lo mejor ponerle un psicólogo deportivo, ayudarlo, darle las herramientas. Yo creo que eso es un beneficio que pudiéramos tener nosotros como selección y el baloncesto. Esto tiene que ser un trabajo mancomunado con equipo profesional, con federación y conjuntamente con el jugador. Estos jugadores, la mayoría son profesionales, pero no podemos darlos al alcance de ellos porque empiezan. Pero es que no cobramos bien, pero es que nada más cobramos por 3 meses y cómo llevamos para la casa. Entonces hay que incentivar de manera de que ellos puedan de verdad tener un trabajo, no solo trabajo profesional con sus respectivos equipos, pero cuando no estén trabajando por la limitación que hay de tiempo de la liga, la federación puede hacer un trabajo con ellos de entrenamiento, de preparación. Buscarle la vuelta a todo esto bajo las circunstancias que estamos viviendo. Yo entiendo que no es fácil. Y de ahí viene el otro punto. Vean los tiros triples nuestros. Nosotros lanzamos una baja efectividad en tiros triples. Todavía defendemos, sobre todo los jugadores de la próxima generación, no tienen el concepto hombre a hombre ya estructurado como jugador, como base de datos, aquí en la mente. Entonces, todo eso se enseña. Poder hacer un trabajo asociativo con entrenadores jóvenes y motivarlos y incentivarlos yo sé que yo me inscribí en la asociación o en estos programas de entrenadores que se están haciendo, que no son malos, pero yo siento que hay que buscar la manera, hay que buscar otra manera. El basquetbol lo tiene que liderizar gente más joven, gente un poco más creativa, gente que esté más fresca, y eso es difícil. Por ahora, el enfoque tiene que ser qué planificación vamos a tener, porque todo lo que dijo Guillén no se hizo. Y a lo mejor porque sigue siendo un entrenador joven, no lo cumplió en ese último juego. La manera en que gana contra Panamá no es la manera que queríamos ganarle a Panamá, porque teníamos jugadores jóvenes con talento suficiente para ganarle ese equipo, ese roster de Panamá. Y aquí viene cómo utilizas y manejas tu personal de jugadores. Pienso que no fue determinante su manejo y su vínculo con estos jugadores, y se vio un poco por lo que también habló Gregory, cómo él sale de Gladiadores, todo esto. Y todo esto es parte de, pero yo siempre voy a preferir un venezolano que esté lidiando con todo esto y que esté trabajando en pro a que este equipo se haga mejor que un extranjero. Y respeto a todos los extranjeros. Ya Fernando Duró hizo lo que tenía que hacer con nuestra selección, con nuestro baloncesto, se le respeta, pero es hora de que se aparte. ¿Por qué? Porque ahora la planificación tiene que venir de nosotros, de los venezolanos. Aquí hay 3 NBA, aquí hay demasiada gente preparada. Aquí lo que hay es que bajar los egos y sentarnos todos en una mesa a preparar y a formar y a planificar baloncesto venezolano. Esto no es un tilde político, esto es cómo podemos agregar nuestro granito de arena con nuestros conocimientos. No es posible que nosotros
como gremio no podemos estar sentados en una mesa, no podemos trabajar juntos, sabiendo que todos tenemos que mejorar. Pero ahí viene el problema. Todavía no tenemos un prototipo de jugador que queremos. No tenemos un lanzador puro, como lo fue Víctor David Díaz. No tenemos un base armador como lo fue Sanchepar, como lo fue Diego Guevara, como lo fue Ernesto Mijares, como lo fue Gregory Vargas, como lo fue David Cuyán, Heiler Guillén, a pesar de que Sancudito está poniéndose esos zapatos, que no es fácil, tiene mucho que aprender del juego, sobre todo de lecturas de juego. ¿Cómo podemos tratar de desarrollar este talento joven los venezolanos? Yo propongo lo que le dije, yo propongo a que nosotros hagamos un plan de trabajo para estos jugadores y personas como Gravis Vázquez, personas como Cal Herrera, personas como Oscar Torres y jugadores que hoy en día hacen vida en Venezuela, que juegan caimanas, que veo todas las caimanas que juegan, los torneos, viajan y juegan Master 50, Master 60, agarren los entrenadores jóvenes, los jugadores jóvenes y lo arropen y le podamos enseñar de verdad, porque nosotros sí estamos capacitados. Lo que no hacemos bien nosotros es ponerlo así, juntos. Nos cuesta, lo tomamos personal, nos ofendemos, piensa que no, mira, hay cosas en las que yo me he equivocado como jugador y ahora como dueño de equipo, como gerente de equipo o como entrenador. Estoy dispuesto a mejorar, ¿me entiendes? Pero yo sé que los jugadores que he tocado y que he podido trabajar a corto plazo han mejorado. Yo en lo que fue el listado de convocados, no mencioné a un jugador que de verdad pensé que tenía la oportunidad. Entonces hicieron una lista de convocados de jugadores que no han dominado absolutamente nada. Entonces los llevan, después selecciona a estos jugadores que tenían el talento, tienen el talento y no le dan la oportunidad. O le dan la oportunidad media. Entonces, ¿cómo es esta transición? Lo que me estás diciendo no se está cumpliendo. Entonces, los están dejando trabajar. Eso es una pregunta. Yo no sé si están dejando trabajar a Ronald Guillén, yo no sé si están dejando trabajar a Jonaike Ecker, yo no sé si están dejando trabajar a Alexis Cedre, o no sé si están dejando trabajar al Grillo Vargas. No sé si a él le dieron esa responsabilidad para tenerlo ahí y hacer lo que diga Duró, porque eso es lo que yo veo de afuera, más cuando lo vi ahí. Él todavía tiene ataduras con nosotros y yo pienso que eso tiene que cambiar y nosotros poder planificar entre nosotros. Y pienso que eso es muy viable y sincero de hacer. Esto no puede ser algo descabellado que nosotros podamos sentarnos a planificar de cómo mejoramos. No, Gravy, estás hablando paja, que eso no funciona así, tú sabes que nunca se ha hecho. Sí funciona así porque las épocas eran distintas, porque yo me acuerdo cuando jugamos en Mar de Plata y clasificamos que creo que ese fue un preolímpico, que después fuimos al repechaje y casi le ganamos a Dominicana con un equipo joven, donde Néstor Colmenares, mi mejor amigo en ese tiempo, me dijo a mí no me metas en la selección si no me gano mi puesto. Yo no quiero ir porque tú estás diciendo que vaya. No, él se ganó su puesto y él quedó y él jugaba mínimos minutos. Heiler Guillén muy poco tocaba la cancha. Gregory Vargas no jugó ese torneo. Y los únicos dos veteranos en ese momento eran Oscar Torres y Héctor Pepito Romero. Y de ahí empieza una secuencia de hechos inolvidables e históricos, pero la gente tiene memoria corta. Y está bien, lo aceptamos. La gente dirá, pasará de moda la gente. Y en eso me incluyo yo, ¿me entiendes? No hay problema, no lo tomo personal, pero se hizo un trabajo. Un Cuyán joven, un Gravis Vázquez joven, un Gregory Echenique joven, un Windy Graterol joven que jugamos el pick and roll y Windy cambió su juego de ese momento. Cuando yo llevaba la bola en la 1 y jugábamos el pick and roll, él estaba allí, estaba el propio Grillo Vargas que daba un buen balance entre el Grillo, Oscar y Pepito. Y de ahí cambió la mentalidad. Pero ¿qué pasa? Muchos de estos jugadores estábamos en Estados Unidos, otros jugadores ya estaban en trabajos profesionales importantes y había un poco más amor al baloncesto. Hoy en día hay que incentivar a estos jugadores jóvenes. No podemos darlo a la responsabilidad de ellos si queremos hacer que esta transición sea un poco más rápida y combinarla con la experiencia. Pero si vamos a hacer una transición, un cambio, donde vamos a involucrar jugadores jóvenes, es irnos de lleno a eso y cumplir. Ahora, no puede ser el listado de Fernando Duró y los amigos conectados a Fernando Duró y a Ronald Guillén. Así que yo invito a Ronald
que él sea el entrenador principal y que sean sus decisiones y yo puedo entender que a lo mejor Fernando es uno de tus mentores, pero estamos apostando a tu talento, no al talento de Fernando Duró. Queremos que tú seas el entrenador y que tú despliegues tus habilidades como entrenador, no Fernando Duró. Y para eso necesitamos una planificación acorde y que si el Grillo, que pienso que puede ser capaz de tomar ese trabajo de gerencia, pueda de verdad entender cómo se desarrolla jugadores. Y si no, poderle dar esa responsabilidad de que él investigue, él pueda y él haga y se equivoque durante esta experiencia para que él agarre el tono y sea el gerente que queremos que él sea. Porque aquí no se está diciendo que yo no quiero que Ronald Guillén lo saquemos de entrenador. No, o que el staff, o yo nadie, no. Aquí se está diciendo que sí, te queremos con la responsabilidad a ti. Grillo, te queremos con la responsabilidad a ti y tienes que tener responsabilidad hasta de solucionar los casos fuera del camerino. En este caso hasta el tema con Tapipa, que es justo y necesario, pero ya entre nosotros. Las planificaciones y preparaciones antes de los torneos tienen que ser mucho mejor. Esta selección se lo merece. El dinero hay que encontrarlo como sea y todas las autoridades e instituciones que tienen que apoyar a esta selección, que es la selección que más éxito ha dado en el país en la década. Y para eso tenemos que una sola cosa, estar todos unidos. Venezolanos, porque primero es Venezuela, segundo es Venezuela, tercero es Venezuela, cuarto Venezuela, quinto Venezuela, sexto Venezuela y séptimo Venezuela, octavo Venezuela, siempre Venezuela. Ese es mi punto. Muchas carencias, sí. No se logró lo que queríamos, está bien. ¿Estamos a tiempo para volver a la palestra y a lo grande del baloncesto de América? Sí estamos a tiempo. Sí estamos a tiempo porque yo creo en los venezolanos que estamos. Que muchos no compartimos filosofías, pudiera ser, pero tenemos que convivir. Tenemos que convivir porque somos venezolanos. No podemos echarnos tierra. ¿Entiendes? Entonces a mí me da rechera. A mí me da rechera por completo saber que Fernando Duró es el que dirige todo esto y el que menos tiene responsabilidad de esto. La responsabilidad es de Fernando Duró. Ya está bueno con Fernando Duró. Nosotros los venezolanos tenemos que empezar nuestra propia historia. La historia de Venezuela. Venezuela, baloncesto venezolano. Ya, estamos capaces. Tenemos entrenadores jóvenes buenos. John Decker, Alexis Cedres, Kevin Palacio, que está dirigiendo, el mismo Manuel Berroterán, que hay que ayudarlo más. Muchos entrenadores hoy que podemos empoderar y que estén ahí, jugadores retirados, 3 NBA. ¿Cuándo vamos a hacer ese llamado? ¿Cuándo nos vamos a unificar? ¿Cuándo le vamos a mostrar al mundo del baloncesto cómo es nuestra planificación? ¿Cómo? Cuando jugábamos contra Lituania, contra España, estas planificaciones que hoy en día se extrañan. Eso pasó. Yo lo pasé como jugador y después lo pasé como espectador. Yo lo vi y muchos de ustedes lo vieron. Así que bueno, ese es mi análisis. Todavía estamos a tiempo. Pienso que es un trabajo de todos, específicamente lo que amamos el baloncesto. Tenemos que luchar por esto y tenemos que ser sinceros. Tenemos demasiadas personas capacitadas y a veces no me gusta generalizar porque por lo menos yo sé que hay un 10% ahí que puede hacer la chamba. Ese es el 10% que hay que atacar, porque hay un 90% que está envenenado y está como que a la defensiva de cosas como que no, somos venezolanos. Podemos hacer esto juntos. Podemos hacer esto juntos como venezolanos. Y ese sería el ejemplo que le pudiéramos dar a los otros deportes, porque como cultura, la desunión siempre lleva al abismo. Nosotros tenemos que unirnos y hacerlo con estilo y sabor venezolano, de verdad. Así que muchas gracias y espero que se disfruten este capítulo. Por aquí Grevis Vázquez, un abrazo.